Vamos a continuar con el tema de la corriente eléctrica y voy a repasar algunas cosas que ya vimos en la lección anterior. Entonces, primero la corriente eléctrica a través de un conductor. Imaginemos un alambre delgado. Entonces, a través de un punto de este conductor, uno define la corriente eléctrica, que se está representando con la letra I minúscula, como la cantidad de carga que pasa por ese punto por unidad de tiempo. La corriente se mide entonces en coulombs o coulombios por segundo y esa fracción, coulombs por segundo, se recibe un nombre propio que es el de amperios o amperes. Es lo que ya teníamos previamente. Ahora, lo que hace que la corriente fluya es la presencia de un campo eléctrico en este caso. Entonces vamos a ver en un poquito más de detalle qué es lo que está ocurriendo si imaginamos qué es lo que ocurre dentro del conductor. Entonces pensemos en un trozo del conductor, aquí digamos amplificado. Entonces cuando aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de este conductor, esa diferencia de potencial es equivalente a la existencia de un campo eléctrico en el interior del conductor. Este campo eléctrico va a producir fuerzas sobre los portadores de carga que entonces van a poder moverse y eso entonces significa un flujo de carga eléctrica, es decir, una corriente. Algo que afortunadamente ocurre es que la densidad de corriente que se produce dentro de la mayoría de los materiales obedece una relación sencilla en términos del campo eléctrico. Es decir, aquí lo que está forzando a que la corriente fluya es la diferencia de potencial o equivalentemente el campo eléctrico, y uno puede esperar que mientras más intenso sea el campo eléctrico, más grande sea la corriente que se vaya a producir. Una forma de entenderlo es que mientras más grande es la fuerza con la que se están empujando a estos portadores de carga, más grande va a ser la velocidad con la que estos se van a mover. Y ya vimos en la lección anterior que la densidad de corriente es proporcional a la velocidad de arrastre de los portadores de carga. Así es de que es de esperarse que a mayor campo eléctrico tengamos una densidad de corriente más grande. Lo que no es trivial es el hecho de que para la mayoría de los materiales hay una relación directa entre estas dos cantidades que entonces se puede establecer introduciendo una cierta constante de proporcionalidad que vamos a denotar con la letra sigma, a pesar de que la sigma ya la habíamos usado antes para indicar la densidad de carga superficial. Como aquí no vamos a estar hablando de densidades de carga, vamos a utilizar el mismo símbolo pero con otro propósito. Entonces esta sigma es lo que se llama la conductividad del material. Es decir, no todos los materiales son igualmente conductores, no tienen la misma conductividad. En lugar de la conductividad, algo que se suele utilizar y tabular es la resistividad, que simplemente se define como el inverso de la conductividad. Vean que en realidad son esencialmente equivalentes entre sí, pero pues como decía, en ocasiones se prefiere emplear esta otra magnitud que, como dije, se conoce como la resistividad del material. Esas dos cantidades, la conductividad y la resistividad, dependen del material del que estemos hablando. Y como decía, pues hay materiales que pueden ser mejores conductores que otros, y pues es interesante conocer cuáles son los valores representativos de estas cantidades. La resistividad es una magnitud interesante porque, a diferencia de muchas otras que encontramos en la física, tiene un rango de valores amplísimo. Por ejemplo, si pensamos en la densidad de los sólidos, la densidad no es algo tan variable. Por ejemplo, si pensamos la diferencia entre el agua, que tiene una densidad de 1 kilogramo por litro, y los metales más densos como el platino o el oro, cuya densidad es como de 20-21 kilogramos por litro, ahí la diferencia pues es un factor de 20 aproximadamente. En cambio, resulta que la resistividad o la conductividad puede diferir por un factor de millones de millones.
Entonces, bueno, vamos a ver algunos valores representativos, decía, para que tengamos una idea de más o menos qué es lo que se puede esperar normalmente. Entonces, aquí voy a presentar una tabla donde voy a presentar los datos de algunos materiales más o menos comunes o importantes. Por ejemplo, aquí en la primera columna voy a indicar el material del que se trata. En la segunda columna, la resistividad, que va a estar expresada en unidades de ohm por metro. Aquí esta letra, esta es una omega mayúscula, que es lo que se llama un ohm, y equivale a un voltio sobre amper. Entonces, ahorita en un momento vamos a ver con un poquito más de detalle su definición. Esta unidad, ohm por metro, es de hecho la unidad natural en el sistema MKS, es decir, que si uno expresa las cantidades que aquí aparecen en las unidades adecuadas para este sistema, en forma automática la ρ va a estar dada en estas unidades, como vamos a ver, decía, en unos minutos. En la última columna voy a tabular los valores de lo que se conoce como el coeficiente de temperatura de la resistividad, y esta cantidad va a estar dada en grados Kelvin a la menos 1 o grados centígrados a la menos 1. Entonces, eso es lo que tenemos. Y un material importante es la plata. La plata es un metal que es muy buen conductor. Su resistividad es aproximadamente 1.62 por 10 a la menos 8 en estas unidades o metro. Y la alfa, que grosso modo mide qué tanto varía la resistividad con la temperatura, tiene un valor aproximado de 4.1 por 10 a la menos 3 grados Kelvin a la menos 1. Otro material importante, precisamente porque pues muchísimos de los conductores que se utilizan para distribuir la energía eléctrica pues están hechos de cobre. Para el caso del cobre, su resistividad es 1.69, vean que no difiere mucho de la resistividad de la plata, es decir, el cobre no es tan buen conductor como la plata, pero no hay una enorme diferencia. Pero en cuanto a costo, pues sí, hay una diferencia grande. La alfa para el caso del cobre es aproximadamente 4.3 por 10 a la menos 3. Y para dar un ejemplo contrastante, vamos a considerar el caso del silicio, que no es exactamente un material conductor, más bien está en lo que se conoce como un material semiconductor. Y para el caso del silicio puro, su resistividad es 2.5 por 10 a la 3. O sea, vean la diferencia de 11 órdenes de magnitud. Entonces esto ilustra justamente lo que decía antes, de que en el caso de la resistividad o la conductividad, en la naturaleza se presentan variaciones enormes. Para el caso del silicio, la alfa tiene un valor aproximado de menos 70 por 10 a la menos 3, y ahorita en unos momentos vamos a entender qué es lo que significa este valor negativo para este caso. La resistividad, como aquí podemos ver, depende del material, pero también depende de la temperatura. Entonces la relación que aproximadamente nos dice cómo varía la resistividad con la temperatura es esta fórmula que ahora aquí presento. Rho menos Rho sub 0 es igual a Rho sub 0 por alfa por T menos T0. Aquí Rho es la resistividad del material a la temperatura T, mientras que Rho sub 0 es la resistividad a la temperatura T sub 0. Entonces, esta es la relación que nos dice que las variaciones de la resistividad son proporcionales a las variaciones en la temperatura. Entonces, esta también no es una relación válida de una manera general en cualquier rango de temperaturas, pero es una relación que funciona bastante bien en muchos casos. Entonces, es algo simplemente práctico. Lo que significa que alfa sea positiva, por ejemplo, en el caso de la plata y del cobre,
Eso quiere decir que a medida que la temperatura va creciendo, la resistividad crece. En cambio, en el caso del silicio, el hecho de que la alfa sea negativa quiere decir que al aumentar la temperatura, la resistividad disminuye. Entonces, aquí podemos tener estos dos diferentes comportamientos. La ley de Ohm, que es precisamente el nombre que se le da a esta relación que aquí puse en un principio, entonces aquí le pongo su etiqueta, esto es la ley de Ohm. Esta ley no es una ley fundamental, general, que no tenga excepciones. La ley de Coulomb, por ejemplo, suponemos que es válida si tenemos un par de cargas en el vacío, quietas respecto a un sistema de referencia inercial, sin excepción. En cambio, la ley de Ohm no es algo que se cumpla para todos los materiales posibles, sino que es simplemente un resultado empírico que se cumple bastante bien para la mayoría de los materiales con los que uno trata. Entonces, tiene pues un carácter un poquito diferente a la ley de Coulomb o la ley de Gauss en particular. La ley de Ohm, que aquí está expresada en términos de campos vectoriales y de la conductividad, frecuentemente se expresa de otra forma más simple, que es la que se puede encontrar en muchos textos a nivel muy elemental. Para ver la relación entre una forma de expresar la ley de Ohm y otra, lo que conviene hacer es considerar otra vez un conductor y vamos a llamarle L a su longitud y A al área transversal que tiene este conductor. Entonces, cuando aplicamos una diferencia de potencial V en los extremos de este conductor, va a aparecer, como dije antes, un campo eléctrico en el interior del conductor y ese campo eléctrico está relacionado con B y L a través de esta relación. La diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico que aparece dentro del conductor por la longitud del conductor mismo. Entonces, si queremos calcular la corriente que va a fluir a través de este conductor al aplicar esta diferencia de potencial, lo podemos hacer porque la I es igual al producto de J por A. Si revisamos la definición que se dio en la clase anterior, si suponemos además que la densidad de corriente es uniforme a todo lo ancho de este conductor, entonces no es necesario calcular integrales, sino que directamente la corriente sería el producto de la densidad de corriente por el área. Aquí A es el área, recuerden. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, tal como lo expresamos allá arriba, esto se puede escribir como sigma por E. Aquí lo pongo entre paréntesis para que quede claro que sigma por E sustituye a la J por la A, que se supone que sería una cantidad geométrica conocida que depende del alambre que estamos considerando específicamente. Si utilizamos el hecho de que el campo eléctrico es B sobre L, esto se puede escribir entonces como sigma por B sobre L por A, o también como B sobre rho L por A, recordando que la sigma, que es la conductividad, es el inverso de rho, que es la resistividad. Entonces, esta relación se puede escribir también así, como A entre rho L por B, separando aquellas cantidades que son propias del alambre, es decir, si ya tenemos un alambre determinado, pues su área transversal es algo fijo, la longitud también sería algo ya establecido, y la rho pues depende de qué material sea lo que constituye a este alambre. En cambio, la diferencia de potencial es algo que nosotros en principio podemos variar a voluntad. Si conectamos aquí una batería para producir esta corriente, pues podemos conectar 2, 3, 4, 5 pilas y dependiendo del número de pilas que pongamos en serie, entonces eso va a determinar el voltaje que aquí estamos aplicando, así de que esta B es algo variable. Entonces estamos separando lo que es propio de este conductor de lo que tiene que ver más con las condiciones externas. Entonces lo que se hace es definir este A sobre rho L como el inverso de la resistencia del alambre, es decir, esto lo escribimos como B sobre R y por lo tanto
la diferencia de potencial o el voltaje en los extremos de este conductor es equivalente a I por R. Y esta es la forma en la que muy frecuentemente se expresa la ley de Ohm a nivel elemental. Aquí no tenemos que hablar de campos vectoriales, sino que estamos hablando simplemente de magnitudes de estas cantidades, entendiendo todas estas como magnitudes positivas. Es decir, la resistencia entonces se va a poder calcular como ρ por L sobre A, y esto pues dice algo más o menos razonable, en el sentido de que mientras más pequeña sea la sección de este conductor, más grande va a ser su resistencia. Entonces conviene en ese sentido utilizar cables gruesos para que mientras más grande sea el área, la resistencia sea menor. Es algo similar, como muchas veces se dice, a lo que ocurre en una tubería para agua. Conviene utilizar tubos gruesos para que el agua, por ejemplo, fluya con más facilidad, pero por supuesto, si queremos utilizar tubos de un diámetro muy grande, pues eso hace que la cantidad de material que se necesite sea más grande y el costo entonces se incrementa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si nosotros queremos reducir la resistencia, lo cual en ocasiones puede ser algo deseable, por ejemplo, si estamos llevando la electricidad de las plantas generadoras a donde finalmente se consume, entonces pues conviene que las pérdidas sean lo menos posible, y eso se conseguiría teniendo conductores que tengan baja resistencia, y eso entonces va a estar acompañado de que la sección transversal, mientras más grande sea, menor va a ser la resistencia. Por otro lado, a mayor longitud, la resistencia también crece, que también suena bastante razonable. Si tenemos un alambre de 5 centímetros, pues claramente si en lugar de él nos fijamos en un alambre de la misma sección, pero de 5 kilómetros de longitud, lo que esperamos es que mientras más largo sea el conductor, su resistencia crezca. Entonces, bueno, esta es la relación, y aparte de las características geométricas, necesitamos conocer las características del material mismo, que están aquí pues reflejadas en la resistividad, que pues para algunos materiales aquí está ya tabulada, o por lo menos esto nos da, digamos, una idea del orden de magnitud que va a tener la ρ, por lo menos para buenos conductores. Aquí la resistencia va a medirse en ohms, es decir, aquí vamos a definir otra vez una nueva unidad, y el ohm, que se va a representar por la letra griega omega mayúscula, como decía antes, va a ser por definición lo que de aquí se puede apreciar de esta expresión. La R sería voltaje sobre corriente, o sea, voltios sobre amperios. Entonces aquí, utilizando las palabras castellanizadas, tendríamos voltios sobre amperios. Los ohms también en ocasiones se castellanizan y se les llama ohmios. Así es de que, bueno, tenemos aquí muchas opciones acerca de cómo se les llama pues a estas unidades. Entonces podemos apreciar de esta fórmula que como la resistencia va a estar dada en ohms o en ohmios, y la L está dada en metros, mientras que el área está dada en metros cuadrados, entonces la resistividad estaría dada en ohms por metros, y esa es la razón por la que aquí la ρ está dada en estas unidades. Entonces esta omega es simplemente una abreviatura de las cantidades que aquí están dadas. Recuerden que a su vez los amperios son coulombs por segundo, y los voltios están relacionados con la fuerza eléctrica. Entonces eso también lo podemos establecer en términos de joules y de coulombs. De hecho, cada voltio es un joule por coulomb. Así es de que todo esto se puede finalmente, recuerden, expresar en términos de metros, kilogramos, segundos y coulombs, que serían las unidades básicas en todo este sistema. Pero, como decía, conviene definir estas combinaciones particulares que se utilizan frecuentemente. Entonces vamos a ver un ejemplo de la aplicación de estos resultados.
Aquí la mayoría de los ejercicios son prácticamente ejercicios de aritmética, pero pues sirve un poquito de ilustración, sobre todo para tener una idea de qué órdenes de magnitud son los que aparecen en las situaciones típicas. Entonces hago esto aquí a un lado y ahora vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a pensar en un conductor. Entonces imagínense ustedes un alambre que tenga una longitud de 8 metros y que tenga, por ejemplo, un radio. Entonces aquí si le llamamos R minúscula al radio de este conductor, imagínense que tiene una sección circular con un radio, digamos, de 0.25 milímetros, y vamos a suponer que cuando se aplica entre los extremos de este conductor una diferencia de potencial de 110 voltios, que es más o menos el valor que tenemos en la alimentación doméstica para los aparatos eléctricos, y vamos a agregar aquí como condición de que en estas condiciones la densidad de corriente que fluye a través de este conductor, vamos a suponer que tuviera un valor de 1.2 por 10 a la 8 amperes sobre metro cuadrado. Aquí sí pongo las unidades abreviadas de esta manera, suponiendo que aquí no habría posibilidad de confusión. Entonces lo que vamos a tratar de determinar es cuál sería la resistividad del material del que está hecho este alambre. Entonces para eso lo que hay que recordar es que si tenemos aquí aplicada esta diferencia de potencial conocida, con una longitud también conocida, entonces hay un campo eléctrico a lo largo del interior de este conductor, y ese campo eléctrico es la diferencia de potencial entre la longitud, o sea, en este caso 110 sobre 8 volts sobre metro. En este momento no voy a sustituir todavía los valores numéricos, eso lo vamos a dejar para el final, pero bueno, aquí queda claro que con los datos proporcionados podemos calcular la intensidad del campo eléctrico. Y por otro lado, la ley de Ohm lo que nos dice es que la densidad de corriente que aquí conocemos tiene que ser igual a sigma por E, o equivalentemente a E sobre ρ, recordando que la conductividad es el inverso de la resistividad. Por lo tanto, si lo que andamos buscando es la resistividad de este material, la ρ se va a poder calcular como E sobre J, o lo que es lo mismo, B entre L sobre J, y eso equivale a B sobre LJ, y todas estas son cantidades que ya conocemos. La diferencia de potencial son 110 voltios, aquí ya no hay necesidad de que coloque las unidades, vean que todas están en el sistema correcto. La L serían 8 metros, simplemente pongo 8, y la J es 1.2 por 10 a la 8, de tal forma que esto sería 110, 8 por 12 es 96, así es que aquí tendríamos 9.6 por 10 a la menos 8. Como se trata de la resistividad, las unidades que tiene que tener es el producto de ohms por metro. Si uno hace la división que está aquí indicada, más o menos lo que uno obtiene es 11.45. Entonces lo que tenemos es este valor, que si lo comparamos con los que aparecían en la tabla aquí arriba, no difiere mucho de los que allí estaban dados para el caso de los metales como la plata y el cobre. Vean que el orden de magnitud es de 10 a la menos 8 en unidades de ohms por metro, y aquí tenemos algo más o menos similar. Es decir, aquí este material no sería tan buen conductor como el cobre o la plata, pero pues su resistividad no es tan grande como en el caso del silicio, como ya veíamos. Entonces, bueno, aquí, como ustedes pueden apreciar, pues la mayor parte de las cosas que uno puede hacer se reduce a combinar las definiciones con la ley de Ohm, y un poquito de aritmética es todo lo que uno requiere. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde va a intervenir el coeficiente
térmico de la resistividad, esta alfa que habíamos hecho aparecer ahí anteriormente. Entonces, en el ejemplo que sigue vamos a considerar la siguiente situación. Como seguramente ustedes saben, en el pasado, sobre todo desde fines del siglo XIX, un método para producir luz fue utilizar pues bombillas o focos incandescentes, y estos focos consistían básicamente en un filamento delgado hecho de algún material que tuviera una temperatura de fusión alta, por ejemplo, típicamente el tungsteno o wolframio es lo que se utilizaba, y este filamento se conectaba a una cierta diferencia de potencial para que, al hacer pasar una corriente a través de este filamento, su temperatura creciera enormemente. Estamos hablando de 1000-2000 grados, para que con esas temperaturas pues el filamento comienza a irradiar luz visible. La bombilla de vidrio es necesaria para aislar a este filamento del oxígeno, de otra manera se quema de inmediato a esas temperaturas. Entonces aquí lo que se puede hacer es hacer el vacío dentro de esta botella de vidrio, podríamos decir, o llenar el interior. En lugar de usar vacío, podríamos usar algún gas inerte como argón o alguna otra cosa que no permita la combustión del filamento. Entonces, bueno, esos son los antecedentes, y aquí los datos que vamos a suponer son los siguientes. Vamos a imaginar que este foco es un foco de una linterna de mano que vamos a suponer que funciona con una corriente de 0.30 amperios, y que el voltaje, la diferencia de potencial que se le aplica a este foco es, digamos, de 2.9 voltios. Aquí sí pongo la palabra completa, porque de otra manera, si nada más abrevio la B, puede resultar un poquito confuso que de un lado hay una B y del otro lado nada más hubiera una B. Entonces mejor lo escribo en forma completa. Aquí supongo que no hay mayor problema, pero por si acaso podemos escribir las unidades en forma completa. Entonces vamos a suponer que tenemos, decía, un filamento que está hecho de tungsteno, y que este filamento funciona de tal manera que al conectar una batería de 2.9 voltios hace que circule a través del filamento una corriente de 0.30 amperios. Vamos a suponer además que a temperatura ambiente, entonces digamos a 20 grados centígrados, vamos a pensar que la resistencia, noten que aquí se habla de la resistencia, no de la resistividad. Vamos a suponer que a 20 grados la resistencia del filamento, supongamos que es de, por ejemplo, 1.1 ohms. Entonces la resistencia del filamento es 1.1 ohms. Y la pregunta que aquí queremos responder más bien, es cuál es la temperatura del filamento una vez que ya el foco está en operación. Entonces la pregunta es, decía, ¿cuál es la temperatura del filamento cuando el foco está en operación? Bien, entonces lo que podemos determinar para comenzar es la resistencia que hay una vez que el foco está encendido. Precisamente de la ley de Ohm, en esta forma simplificada, lo que tenemos, bueno, recuerden, B es igual a I por R. Entonces la resistencia se puede determinar como el cociente del voltaje entre la corriente. En este caso tendríamos un voltaje, nos dice el problema, de 2.9 voltios y una corriente de 0.30 amperios, lo cual equivale a 29
entre 3. Y si hacemos las operaciones, esto es aproximadamente 9.67 y las unidades deben de ser ohms, que corresponden a una resistencia. Entonces, repito, por una parte, cuando el filamento se encuentra a la temperatura de 20 grados centígrados, la resistencia del filamento es 1.1 ohms, es parte de los datos del problema. En cambio, cuando ya hacemos pasar la corriente, conectamos este foco a la batería, entonces el filamento se calienta. Precisamente queremos saber qué tanto se calienta, y lo que vamos a emplear es el hecho de que una vez que el foco está encendido, su resistencia, aquí la acabamos de calcular, es de aproximadamente 9.67 ohms. Es decir, comparen este valor, es casi unas 8 o 10 veces más grande que la resistencia a la temperatura ambiente. Entonces, lo que sigue ahora es utilizar, por una parte, el hecho de que la resistencia de un alambre, como ya vimos, es la resistividad por la longitud sobre el área, y por otro lado, la diferencia entre la resistividad a cualquier temperatura y la resistividad a una temperatura de referencia es igual a ρ sub 0 por alfa por T menos T sub 0. Entonces, de la primera de estas relaciones que acabo de escribir, se puede ver que la resistividad se puede calcular como A por R sobre L. Entonces, si esta relación la sustituimos en la segunda fórmula que tenemos aquí a la derecha, entonces lo que nos queda es que la resistividad, una vez que el foco está en operación, sería el área del filamento por la resistencia que hay en ese momento, que es lo que hemos aquí determinado de 9.67 ohms, entre la longitud del filamento, menos el área que se supone que no va a cambiar cuando el foco esté en operación. Claro, uno podría quizá pensar que al calentarse el filamento va a existir una dilatación térmica. Ya sabemos que normalmente cuando un material se calienta, se expande. Entonces aquí vamos a suponer que esa expansión es insignificante, así es de que el área sería la misma. Y para calcular la resistividad a la temperatura de 20 grados, entonces lo que podemos hacer es simplemente aquí utilizar esta misma relación. Aquí R es la resistencia, repito, cuando ya está en operación, mientras que R0 sería la resistencia a la temperatura de 20 grados. Otra vez hay que tener mucho cuidado haciendo la diferencia entre la resistencia y la resistividad. La resistividad es una propiedad del material y de la temperatura, mientras que la resistencia depende de cosas como la longitud del alambre y el área transversal que tiene. Entonces, aquí pues ya utilicé esta relación en esos dos lugares, y algo similar podemos hacer del lado derecho. Entonces tendríamos A por R0 sobre L por alfa por T menos T0, y lo que podemos apreciar es que el cociente A sobre L es factor común en los dos lados de la igualdad. Lo podemos eliminar, y de inmediato lo que tenemos es que R menos R0 es igual a R0 por alfa por T menos T0, y por lo tanto la diferencia entre la temperatura una vez que el foco está encendido y la temperatura de 20 grados, que en este caso sería la temperatura de referencia, pues de aquí ya se puede calcular. Vean ustedes que lo que tenemos es R menos R0 entre alfa R0, así es de que básicamente lo que queda por hacer ahora es una sustitución numérica. La resistencia, una vez que el foco está en operación, ya vimos, es 9.67 ohms aproximadamente. La resistencia a la temperatura de referencia es este dato de 1.1 ohms. Mientras que para el caso del tungsteno, la alfa se puede encontrar en diversas tablas y tiene un valor aproximado de 4.5 por 10 a la menos 3. Esto entonces hay que multiplicarlo también por 1.1, y si uno hace las operaciones que están aquí indicadas, lo que uno obtiene es 8.57 sobre 4.95 por 10 a la 3. Eso es fácil ahí de apreciar de lo que tenemos a la vista.
y si uno hace la operación, la división que está allí indicada, fácilmente uno puede ver que al dividir 8.57 entre 4.95, el resultado es 1.73 aproximadamente por 10 a la 3, o en otras palabras, estamos hablando de una diferencia de temperaturas de aproximadamente 1730 grados Celsius o grados Kelvin, como gusten, y por lo tanto la temperatura a la que estaría operando este foco pues sería la suma de 1730 más los 20 grados que fue la temperatura de referencia, es decir, aproximadamente 1750 grados centígrados. Entonces vean cómo pues el hecho de que la resistencia cambie con la temperatura, en este caso nos permite hallar la temperatura a la que se encontraría el filamento. De hecho, el que la resistencia o la resistividad cambien con la temperatura es algo que en algunos casos se puede aprovechar. Precisamente se pueden diseñar y construir termómetros que aprovechen la variación de la resistencia para medir la temperatura. Si pensamos en los termómetros que se utilizan en los laboratorios de física y química, en donde uno emplea mercurio, por ejemplo, como sustancia termométrica, allí las variaciones del volumen del mercurio es lo que se utiliza como la magnitud que nos permite determinar la temperatura. Aquí en este caso, si tenemos un alambre con propiedades conocidas, el hecho de que su resistencia cambie con la temperatura, pues eso lo vuelve un método que en algunos casos puede ser bastante práctico para medir temperaturas. La ventaja de un termómetro eléctrico es que podemos colocar esta resistencia, qué sé yo, por ejemplo, si nos interesa medir la temperatura en el interior de un horno, noten que sería bastante complicado quizá poner allí un termómetro de mercurio y hacer la lectura desde afuera. En cambio, con un termómetro eléctrico podemos simplemente alargar los cables que van hasta el termómetro y desde una distancia bastante apreciable podemos hacer las lecturas. Entonces esa es una ventaja del hecho de que la resistencia cambie con la temperatura. Esa sería una forma en que uno puede aprovechar esta pues, propiedad que tienen los materiales. Bueno, vamos a regresar un poquito a la parte teórica y vamos a tratar de entender cuál es el origen de la resistencia o de la resistividad de un material. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es otra vez recurrir a esta idea de que dentro de un conductor los electrones, por ejemplo, en el caso de metales, como ya he insistido, van a estar moviéndose a través de una red formada por los núcleos atómicos. Entonces lo que vamos a tener son estos núcleos que van a estar pues posiblemente acomodados en una red periódica, en algo geométricamente muy simple, y los electrones van a estar chocando a medida que se van moviendo bajo la acción del campo eléctrico. Aquí la idea es que para que se valga la ley de Ohm tiene que haber un mecanismo parecido al que aquí se está indicando, es decir, los electrones no van a poder moverse de una manera libre, porque si pensamos en un portador de carga que tiene una carga E y que está siendo impulsado por un campo eléctrico E, entonces tendríamos una fuerza que, de acuerdo con la definición del campo eléctrico, es igual al producto de la carga por el campo eléctrico. Entonces, si la única fuerza que actúa sobre este portador de carga fuera la fuerza eléctrica, esa fuerza se puede calcular de esta manera, y si esa es la fuerza neta, de acuerdo con la segunda ley de Newton, una intensidad de campo constante significaría una aceleración constante. Pero claramente una aceleración constante significa una velocidad que estaría creciendo constantemente, cosa que no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica ya sabemos que la densidad de corriente es igual a la densidad de portadores de carga por la carga individual de cada portador por la velocidad de arrastre con la que se están moviendo
en promedio estos portadores de carga. Entonces, cuando aplicamos un campo eléctrico, ya sabemos que eso nos va a dar lugar a una cierta densidad que pues es constante. La J es constante para una E constante, y una J constante significa una velocidad constante, y una velocidad constante significa una aceleración cero. Entonces aquí hay una ligera dificultad o inconsistencia que se puede precisamente resolver pensando en que hay una especie de fricción que hace que los electrones no se muevan del todo libremente. Entonces, la idea que aquí se utiliza es más o menos imaginar que los electrones van a estar rebotando de un átomo a otro, y que entre un rebote y otro pasa un cierto tiempo que vamos a denotar por tau. Y además, para hacer las cosas sencillas, vamos a suponer que después de cada choque el electrón pierde su energía cinética, pierde su velocidad. Entonces, aproximadamente la velocidad de arrastre se puede calcular como el producto de la aceleración por el tiempo, que bueno, viene de la cinemática elemental. Así es de que esto se puede escribir también como E por E sobre M por tau. Así que si recordamos que J es igual a sigma por E, por una parte, eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Entonces esto lo tenemos por un lado, y por otro lado esto tiene que ser igual, de acuerdo con la fórmula que aquí está dada, tiene que ser igual a la densidad de portadores de carga por la carga individual de cada portador por la velocidad de arrastre, que sería E por tau sobre M. Entonces esto es igual a n e cuadrada tau sobre m, y aquí separo el campo eléctrico. Aquí pongo un paréntesis que no sería indispensable, pero lo escribo así para que justamente podamos comparar fácilmente y darnos cuenta de que la conductividad de este material pues va a depender, entre otras cosas, de la densidad de portadores de carga, de la carga de cada portador y de este tau, que es el tiempo promedio entre choques de los electrones con los átomos del material. A pesar de que uno no puede darle, digamos, demasiado crédito a este resultado, o sea, estamos aquí combinando pues ideas que no son del todo aplicables en este contexto. Otra vez, recordemos que a nivel de lo que ocurre dentro de un material como este, la descripción dada por la mecánica newtoniana no es del todo adecuada, pero pues esto nos puede servir como para determinar cuál es el tiempo entre choques, y también de allí cuál es la distancia promedio que se recorre entre un choque y otro. Entonces, si uno en esta expresión sustituye los valores que uno puede determinar, como ya vimos antes, ya en la lección anterior vimos cómo se puede determinar la densidad de portadores de carga. Entonces, si uno emplea el valor experimental para la conductividad o la resistividad, uno puede determinar el tiempo promedio entre choques, y conociendo de nuevo la velocidad de arrastre, uno puede determinar qué tanta distancia se recorre entre un choque y otro. Y si uno pone pues valores más o menos representativos, como para el cobre o algunos buenos conductores, lo que uno halla es que, de acuerdo con este modelo, los choques ocurren más o menos en distancias que equivalen a algo así como 100 veces la separación entre átomos. No algo que haya que tomar, como dije, demasiado en serio, pero pues por lo menos es un dato interesante. Vamos a terminar ahora viendo algo que vagamente se mencionó hace unos minutos cuando hablábamos de cómo funciona una lámpara incandescente o un foco. Es decir, la idea es que cuando la corriente eléctrica pasa a través de una resistencia eléctrica, va a producir calentamiento. Es decir, si tenemos una resistencia, y las resistencias se indican en los diagramas con un símbolo como este, simplemente como una línea quebrada, entonces esta sería una resistencia. Entonces, cuando nosotros
aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de esa resistencia o de ese resistor, como también se le llama, así como en el caso de los capacitores. Ese es el aparato, es el dispositivo en donde podemos ver la capacitancia. Aquí la resistencia la podemos ver en un resistor. Un resistor sería un dispositivo que precisamente se emplea por el hecho de tener alguna resistencia. Dije antes que la resistencia en algunos casos puede ser algo indeseable. Si queremos transmitir la energía eléctrica de un punto a otro, pues lo conveniente es reducir la resistencia para que las pérdidas sean menores. Pero en otros casos, por ejemplo en el caso de una plancha o de un foco incandescente, pues ahí precisamente la resistencia es lo que queremos para que cuando pase la corriente a través de esa resistencia se produzca calor, y en el caso de un foco incandescente, pues ese calor se manifieste en un aumento de temperatura al grado de que el filamento se vuelva luminoso. Entonces vamos a imaginar qué es lo que pasa cuando dejamos pasar un cierto tiempo diferencial de t. Entonces va a fluir a través de este circuito una cierta cantidad de carga que, de acuerdo con todo esto, llamaríamos dQ, y la corriente que estaría circulando por el circuito, aquí sí sería dQ en dt, sin duda, pero cuando pasa esta corriente, como está fluyendo a través de una diferencia de potencial V, entonces va a existir una cierta energía que se está liberando al momento en que la carga está fluyendo. Simplemente recordemos la definición de potencial. Entonces, de la definición de potencial se ve que la energía que se va a invertir en el hecho de que la carga fluya a través del circuito es justamente el producto de la diferencia de potencial por la carga que está fluyendo. Entonces, si esta carga fluye, eso va a significar que la batería estaría haciendo una cierta cantidad de trabajo, que su energía está disminuyendo por una cantidad de U, dada de esta manera, pero esto es lo mismo que V por I por dt, sustituyendo la expresión que tenemos aquí arriba. dQ es igual a I por dt, entonces esto es lo que tenemos, y por lo tanto, si dividimos entre dt, lo que tenemos es que la potencia que se está disipando, que sería du en dt, es decir, esta es la energía que se está proporcionando a esta resistencia por unidad de tiempo, y la energía por unidad de tiempo es la potencia. Entonces esto que está aquí es potencia, y entonces el resultado es que si está circulando por este circuito una cierta corriente I impulsada por una diferencia de potencial V, hay una potencia que se está disipando allí, que es simplemente el producto de V por I. Esta potencia se puede escribir en términos de diferentes combinaciones de variables utilizando la ley de Ohm. Entonces, si le llamamos P a la potencia, tenemos una primera expresión que sería el producto de I por V o V por I. Pero si recordamos la ley de Ohm, decía, la corriente se puede expresar como V entre R, así es que la potencia se puede escribir en términos ya sea de diferencia de potencial y corriente, o diferencia de potencial y resistencia, y también podemos hallar una expresión en donde la V no aparezca. Simplemente sustituimos la V como I por R, y entonces lo que nos queda es I cuadrada por R. Entonces tenemos tres expresiones equivalentes para la potencia, y aquí se ven, una en la que la R no está, otra en la que I no aparece, y otra en la que la V no aparece. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, uno puede utilizar cualquiera de ellas para saber qué tanta potencia, qué tantos watts se están disipando aquí en este circuito, y esta energía que se está perdiendo para la batería se está convirtiendo en calor. A este calor se le conoce también en la física como el calor de Joule, el mismo Joule que da origen a la unidad de energía en el sistema MKS. Entonces, digamos, esta sería lo que está hasta cierto punto detrás del funcionamiento, decía, de un
foco incandescente. La corriente al pasar va a ir calentando el material, o sea, simplemente si imaginamos la temperatura como una agitación de los átomos, pues esa agitación se está produciendo porque los electrones golpean a los átomos y eso entonces les transfiere energía que precisamente se manifiesta como un aumento de temperatura. Bien, entonces con esto quiero concluir esta lección. Espero, como siempre, que los hechos aquí referidos sean claros para ustedes y, como de costumbre, cualquier duda, por favor, háganmela llegar a mi dirección electrónica. Gracias por su atención y hasta la próxima.